Ahora nos toca hablar de la preparación de medios de cultivo e identificación de puntos críticos. Para la preparación de los medios de cultivo es una parte importante, crítica, la calidad de las materias primas. Por lo que debemos de tener presente que la calidad del medio de cultivo en gran parte depende de la calidad de dichas materias primas. Las principales materias primas son el agua purificada, los materiales empleados, los suplementos, los buffers de referencia y el medio de cultivo deshidratado. Del agua purificada, anteriormente ya la habíamos mencionado, que hay varios tipos de agua que podemos emplear en la preparación del agua, en la preparación de medios de cultivo, tales como el agua destilada, el agua desmineralizada, el agua desionizada y el agua obtenida por ósmosis inversa. Recordamos que no necesitamos agua bidestilada ni tridestilada ni grado biología molecular, salvo en los medios que especifique el usuario que se requiera de esa calidad del agua. Pero para los medios en general, con esta calidad de agua es suficiente para su preparación. ¿Cómo se almacena el agua? El agua la podemos almacenar en botellas de vidrio o en frascos de polietileno. Pero lo más recomendable es utilizar el agua el mismo día que se obtiene porque es un agua de mejor calidad. Conforme pasan los días, el agua se va envejeciendo. Los parámetros del agua que debemos de tener controlados, tanto en los equipos de ósmosis inversa como en el agua destilada que nos surten por compra o obtenida por algún destilador, es la conductividad, la carga microbiana, que debe de ser menor a 1000 unidades formadoras de colonia, pero lo ideal es que tenga 100 unidades formadoras de colonia por mililitro. Un pH requerido de 5 a 7.5, el nitrógeno orgánico o amonio de 0.1 miligramos por litro. Es permitido que tenga trazas de metales pesados menores de 0.5, así como cloro residual y metales pesados totales menos de 0.1 miligramos por litro. La conductividad debe de ser menor de 2 micromol por centímetro a 25 grados centígrados. El material desechable, como las cajas Petri, las pipetas, las unidades de filtración, es preferible que en el certificado de calidad manifieste que sean esterilizados por radiaciones gamma, ya que si es esterilizado por óxido de etileno, el residuo debe de ser menor a 1 microgramo por gramo de producto esterilizado, ya que de lo contrario tendríamos problemas en los aislamientos, principalmente en las cajas Petri, en los medios de cultivo, donde se utilizan cajas Petri. Bien, debemos de tener cuidado con la calidad del material desechable que se adquiere, ya que en algunas ocasiones presentan suciedad, vienen mal empaquetados o rotos por el mal manejo del material. Las unidades de filtración deben de ser de una membrana adecuada
adecuada al tipo de filtración que vamos a realizar para la preparación del medio de cultivo, preferentemente el tipo de membranas que necesitamos en este tipo de actividad deben de ser de baja unión de proteínas, y las membranas de acetato de celulosa nos funcionan muy bien en esta actividad. Los materiales de vidrio o plástico deben de reunir las siguientes características. El vidrio debe de ser de alto impacto, que soporte golpes de cierta intensidad. De borosilicato duro, el material el material empleado en su fabricación debe de ser de borosilicato duro. Además debe de estar perfectamente limpio. Si es material lavado, debe de estar verificado con las pruebas de control de calidad. Preferentemente no debe de estar rayado, ya que las rayaduras en algunos tubos interfieren con la lectura de algunos diagnósticos. Si algún material de vidrio sufre algún golpe de cierta intensidad, debemos de desecharlo. ¿Por qué? Porque el hecho de que haya sufrido un golpe y no se le vean estrías o algún daño de fractura, no quiere decir que el material esté en buenas condiciones, ya que al momento de esterilizar o de utilizar este material en la autoclave, en el cambio de presión, al terminar el ciclo de esterilización y empezar el enfriamiento, el recipiente puede romperse y derramar todo el contenido. Pero es más grave cuando se saca del autoclave y el contenido y el matraz te estalla en la mano. Entonces debemos de tener cierto cuidado o identificar el material que ha sufrido golpes de cierta intensidad y no usarlos para esterilización. Lo podemos usar para otro tipo de actividad, pero no para esterilizar. El material de plástico debe de ser de polipropileno, resistente a la esterilización. Cualquier material plástico que resiste esterilización. El poliestireno por lo general es empleado para las cajas Petri, las unidades de filtración, pipetas. Es un material de buena calidad, pero no puede ser esterilizado. El policarbonato es un material que puede ser esterilizado y soporta cambios de presión y de temperatura para este tipo de actividad. Entonces, el material plástico recomendable para la preparación de medios de cultivo debe de ser resistente a la esterilización, excepto los materiales desechables que son esterilizados por radiaciones gamma o óxido de etileno. El material plástico tampoco debe de estar rayado porque obstaculiza más todavía la interpretación de algunas lecturas. Los suplementos. Debemos tener cuidado con los suplementos, como son la sangre, los factores de crecimiento, la NAD, la hemina, los antibióticos, los azúcares, el extracto de Fields y el polioenriquecimiento. Todos estos suplementos requieren de cuidados especiales, como es la refrigeración, el manejo, la esterilización en condiciones asépticas o el manejo en condiciones asépticas y vigilar la fecha de caducidad. Debemos manejarlos con precaución, con buenas técnicas de laboratorio,
Su uso debe de ser inmediato. En el caso de los antibióticos, no debemos almacenar. Lo más recomendable es preparar alícuotas para no estar congelando y descongelando el frasco original. La fecha de caducidad de los azúcares, de los antibióticos, así sucesivamente. Buffer de referencia deben de ser trazables al CENAM, al NIS o a cualquier organismo perteneciente a la Comunidad Europea que sea equivalente al Centro Nacional de Metrología. Nuestros buffers de referencia empleados en el laboratorio son trazables al CENAM, al NIS o al NIS y al PTB. El PTB es un órgano de metrología, es el órgano de metrología de Alemania. Pero cualquier organismo de referencia internacional es suficiente para garantizar la calidad de los buffers de referencia. Los medios deshidratados deben de venir acompañados por una documentación que debe proporcionar el fabricante, como es el certificado de calidad, en el cual debe de estar el nombre correcto del medio y suplementos necesarios que se requieran para su preparación. La ficha de datos técnicos, su uso, los datos de seguridad, el número de lote, la fecha de caducidad y las condiciones de almacenamiento, así como también el certificado de control de calidad. Una vez que recibimos el medio de cultivo y que cumple con la norma 065 SSA 1993, debemos inspeccionar que el producto sea lo que el usuario solicitó. La integridad del embalaje o el envase. Las condiciones de almacenamiento, verificar que realmente el medio de cultivo haya sido transportado en las condiciones de almacenamiento requeridas. La fecha de caducidad, acompañado por toda la documentación que se mencionó anteriormente. Una vez que ya recibimos este producto, verificamos el número de unidades y las registramos en nuestro formato de entrada, colocándole fecha de entrada del producto al laboratorio. Como parte del control del producto, ya en el laboratorio debemos establecer las primeras caducidades, las primeras llegadas y establecer las primeras salidas en este orden: primeros caducidades, luego primeras llegadas, primeras salidas, el sellado del frasco, el registro de la fecha de apertura inicial, la inspección visual, el aspecto físico que corresponda a las características físicas del medio deshidratado, a lo que estamos acostumbrados a ver cuando abrimos un bote nuevo. Además, como parte de la calidad de los componentes, es favorable que el medio de cultivo traiga el CAS y el peso molecular de los ingredientes que lo componen,
Debemos identificar los cambios de apariencia una vez abierto del medio. Una vez abierto el medio, el bote del medio de cultivo deshidratado, inmediatamente empieza la degradación del medio de cultivo de una manera muy lenta, por lo que debemos estar al pendiente de esos cambios en la apariencia y que no tenga humedad para que mantenga su integridad. Las peptonas y los extractos, así como los agares y las sustancias reguladoras, debemos de verificar la formulación de ciertas marcas para que corresponda con lo que realmente necesitamos. Porque de ser necesario, tendríamos que optimizar las cantidades, la formulación, para igualar al producto que queremos preparar. Una vez que ya verificamos nuestros productos y cumple con todo lo requerido, entramos a la preparación. El proceso de preparación es de la siguiente manera. Las materias primas ingresan al laboratorio, revisamos si cumplen con las especificaciones. Si no cumple, pues deberíamos solicitar nuevos. Eso sería lo más sencillo. Pero sabemos que en nuestra situación de una institución pública, eso es un poco difícil y no es tan fácil hacerlo. Por lo que a veces tendremos que hacer pruebas de evaluación para poder continuar con nuestra preparación de medios de cultivo. Si cumple, entonces entramos de lleno a la preparación. Pesamos, rehidratamos, disolvemos y medimos y ajustamos pH. Esos 3 puntos son puntos críticos en la preparación de medios de cultivo. Debemos hacer una pesada correcta para que no haya un impacto en la solidez del medio o en la formulación o en el enriquecimiento del medio. Debemos rehidratar el medio para garantizar que el pH sea cercano al requerido. Disolver correctamente el medio durante la preparación, la agitación o el calentamiento para asegurar la homogeneidad y la incorporación de todas las sustancias. Y la medición y el ajuste de pH dependerá de estos 2 pasos previos para que el ajuste y pH sea muy cercano a lo que necesitamos y no tengamos variaciones y obtengamos un pH o un medio de buena calidad. Posteriormente de la medición del ajuste de pH, debemos dosificar en tubo o dosificar en matraz. Si dosificamos en tubo, esterilizamos, inclinamos si se requiere y ajustamos pH final. Determinamos pH final. Dosificamos en matraz, esterilizamos, se requiere, se agrega suplementos, eso implica que el medio se atemperará entre 45 y 50 grados para agregar el suplemento. Después se vaciará en placa o tubo según se requiera y se determina pH final. Aquí en amarillo tenemos otro punto crítico. La esterilización es uno de los puntos críticos y nuestro talón de Aquiles en la preparación de medios de cultivo. Porque del autoclave dependerá que el medio esté en buenas condiciones, que no se nos contamine, que no se degrade
Si la autoclave está controlada, no tendremos variaciones de presión, variaciones de temperatura y tendremos un buen ciclo de esterilización. Una vez determinado el pH final, vemos si cumple con las especificaciones. Si no cumple con las especificaciones, evaluamos el medio y determinamos si cumple o no cumple. Si el medio no cumple, no nos queda otra más que descartarlo. Pero si sí cumple, entonces continuamos nuestro proceso de preparación y realizamos pruebas de garantía de calidad. En la evaluación es una evaluación biológica que se le va a hacer al medio. Continuamos con las pruebas de garantía de calidad y verificamos si cumple especificaciones o no cumple. Si no cumple, entonces descartamos el medio. Pero si sí cumple, entonces podemos usar nuestro medio. Tenemos un medio de buena calidad. Blando. Identificamos 4 puntos críticos. La pesada, la rehidratada disolución, la medición y ajuste de pH y la esterilización. En el pH final no ajustamos pH porque requeriríamos de soluciones estériles y preferimos ajustar el pH al inicio de la preparación, que esto nos facilitará más el proceso de preparación. Para la preparación necesitamos una ficha de producción en la cual nos dice o es la receta para preparar el medio de cultivo en cuestión. Esta ficha de producción está integrada por la formulación, las características generales de las materias primas, las características del producto final, qué es lo que vamos a obtener al final, la forma de la preparación, el almacenamiento del medio y los microorganismos empleados en las pruebas de control de calidad. El principio de procedimiento, los cambios que se observan en el medio de cultivo al hacer las pruebas de evaluación y la autorización del usuario. También aquí está especificada la etiqueta del medio de cultivo. Posteriormente, nos apoyamos en la orden de trabajo, que es donde están estipuladas las indicaciones para la preparación del medio. Este es el tipo de medio, lo que se solicita, cómo se solicita el medio, en este caso son placas y matraces. Los ingredientes empleados, este es un agar Müller-Hinton, se prepararon 2 tipos de agar Müller-Hinton, uno con sangre y otro sin sangre. Los ingredientes empleados, la prueba de esterilidad, las soluciones buffer de referencia empleadas y el indicador del control biológico y la entrega de producto. En este mismo formato queda asentada la etiqueta que lleva el producto.
pesada y la rehidratación. Para hacer una pesada correcta debemos de tener una balanza en buen estado, ubicada en un lugar libre de corriente de aire y vibraciones. Debemos de pesar cuidadosamente, evitar la formación de nubes de polvo y si los hay, no inhalarlos. La balanza debe de estar calibrada. Debe de ser una balanza apropiada con variaciones del 1% en las pesadas. Esto está recomendado en la norma ISO 7218 e ISO 8199. Debe de estar verificada la balanza con pesadas de comprobación diaria. Aquí lo más recomendable es usar un marco de pesas, pero si no se cuenta con un marco de pesas, se puede usar un metal de un peso conocido que haría la función de una pesa para verificar que no tenga la balanza variaciones a lo largo del día. Para las pesadas debemos emplear una espátula limpia para cada ingrediente, esto con la finalidad de evitar la contaminación cruzada de los ingredientes. Y una vez pesado el ingrediente debemos de cerrar el frasco correctamente, ya que de no hacerlo, esto conlleva a la hidratación del reactivo y a la degradación más rápida de él. En la hidratación debemos de añadir los ingredientes al agua, no enrasar, no medir el agua primero, no colocar el medio de cultivo en el recipiente y luego agregar el agua. Debemos de colocar primero el agua, parte del agua, añadir los ingredientes y después enrasar o aforar. Debemos rehidratar de 10 a 15 minutos o más si se puede. Esto con la finalidad de propiciar una disolución completa de los ingredientes. Para la disolución de los medios líquidos que no contienen agar, disolvemos con una agitación inmediata y continua. En el caso de que se requiera, se calienta ligeramente hasta que se complete la disolución. No es necesario hervir. Pero si se llegara a hervir, hay que tener cuidado en no dejar hervir el medio por más de un minuto. Para los medios con agar, debemos calentar con agitación constante, continua, evitando que el medio se apelmace en el fondo del recipiente para evitar que se pegue y se queme. Y dejar hervir por un minuto. Debemos evitar el sobrecalentamiento porque ello conlleva a la degradación del medio y a que el analista no tenga un buen aislamiento. Para la medición y el ajuste de pH, debemos de contar con un potenciómetro verificado con las soluciones buffer de referencia. El electrodo debe de tener una precisión de más o menos 0.5 unidades, de acuerdo a la norma ISO 7218. Ajustar el potenciómetro con soluciones buffer de referencia 4, 7 y 10, preferentemente a 25 grados centígrados. Debemos ajustar el pH de los medios antes de su esterilización, es lo más recomendado.
Enfriar los medios a 25 grados centígrados aproximadamente para la medición del pH. Para realizar los ajustes de pH, utilizamos una solución de hidróxido de sodio o de ácido clorhídrico al 20% o al 1 molar, según cómo se acople en su área. Nosotros utilizamos al 20% para no modificar tanto el volumen del medio. Eso sí, se agrega con cuidado por las paredes del recipiente para evitar la desnaturalización del medio. Se pueden hacer ajustes después de esterilizar, pero se requieren soluciones estériles, lo cual resulta un poco complicado si el medio está dosificado en tubos. La tolerancia de la variación en la lectura de pH es de más o menos 0.2 unidades y el dispensado debe de ser en recipientes adecuados, si son tubos, si son matraces, no rebasar 3/4 partes de su capacidad. La tapa debe, si son tapón de rosca, debe estar sin apretar. Los tubos no deben de ser enroscados al tope y debemos evitar que los líquidos rebosen al agregar suplementos para evitar contaminación del medio. Dispensado muy particular son las placas de Müller-Hinton, que se requieren de 4 milímetros de espesor con exactitud por la sensibilidad de la técnica. Las placas Petri pueden tener un espesor de 3 a 5 milímetros o de 4 a 6 milímetros. El dispensado de tubos puede ser tubos sin ingredientes termolábiles, tubos con ingredientes termolábiles. En los tubos sin ingredientes termolábiles únicamente se dispensan y se esterilizan directamente en autoclave. Los medios de cultivo en tubos con ingredientes termolábiles, estos se tendrán que preparar en un matraz. Posteriormente, después de esterilizar, se les agrega el suplemento en condiciones asépticas y posteriormente se dispensa en tubos. Todo tiene que ser en condiciones asépticas. Los medios de cultivos a base de huevo que se dispensan en tubo, también las bases se preparan y se esterilizan por separado, y en campana de flujo laminar se mezcla la base de huevo con la base y se dispensa en tubo. Los medios de cultivo en tubo desechables sin ingredientes termolábiles, hay dos formas de prepararlos: por filtración, esterilización por filtración o esterilización en autoclave, y posteriormente se dispensa en campana de flujo laminar en condiciones asépticas, en el tubo desechable. Los medios de cultivo en tubo desechable con ingredientes termolábiles se tendrán que preparar en un matraz y posteriormente en campana agregarle el ingrediente termolábil y después dispensarlos en tubo desechable. Debemos tener presente que para agregar los ingredientes termolábiles, el medio de cultivo debe estar en una temperatura entre 45 y 50 grados para evitar la degradación de los componentes. Los medios de cultivo líquido en tubo desechable con ingredientes termolábiles de igual forma se preparan en matraz y
posteriormente se dispensan en el tubo desechable. Las placas. Las placas de cultivo sin ingredientes termolábiles se preparan en matraz y posteriormente se dosifican, se dispensan en campana de flujo laminar. Si la placa lleva ingrediente termolábil, el medio se atempera entre 45 y 50 grados, se le agrega el ingrediente termolábil y se dispensa en las placas. Los medios de cultivo en bote, frasco o matraz. Estos medios de cultivo se esterilizan directamente en el bote y si requieren de algún ingrediente termolábil se le agregan en campana de flujo laminar. Y pueden haber otras variantes como medios en criotubos de diferentes volúmenes u otras presentaciones. Y dependiendo lo que se requiera es como se preparará, con base a lo anterior. La esterilización debe de ser el mismo día de su preparación. No es recomendable que un medio de cultivo se quede preparado y se esterilice al siguiente día o a los 2 días o a los 3 días, porque la degradación de proteínas, aunque esté en refrigeración, se va acelerando. Y tenemos pérdida nutritiva del medio de cultivo. La esterilización por calor húmedo o filtración. Debemos de tener en cuenta que ciertos medios no se esterilizan. Es un mal hábito esterilizar al mismo tiempo medios de cultivo limpio y medios de cultivos utilizados o contaminados o sucios. Y debemos esterilizar de acuerdo a los patrones de carga establecidos. Tubos con tubos, matraces con matraces, material empaquetado de diferentes formas. Se pueden esterilizar tubos de 13% y tubos de 16% juntos. Por separado se deben de esterilizar matraces con volúmenes de 800 mililitros y por separado se deben de esterilizar matraces con volúmenes de 2 litros o de 3 litros. ¿Por qué? Porque el tiempo que requiere el producto para que llegue a los 121 grados al centro del medio es diferente dependiendo de la cantidad de volumen del medio esterilizado. La esterilización por calor húmedo es en autoclave. Ya decíamos que los patrones de carga deben de estar validados. El instrumental del autoclave debe de estar calibrado, los manómetros, los termómetros. Y la filtración debe de ser en membranas de poro de 0.22 micras. Cuidado, 0.45 no alcanza esterilización. Debemos de tener mucho cuidado porque de lo contrario no obtendremos la esterilidad del producto por filtración si no utilizamos membranas de 0.22. Dentro de los ciclos de esterilización utilizamos indicadores físicos, indicadores químicos, indicadores biológicos. Esto ya lo vieron a detalle como recordatorio. Podemos utilizar termómetros de máximas para controlar la temperatura interna del autoclave. Utilizamos la presión y la temperatura. Como indicadores químicos, podemos utilizar tiras indicadoras, ampolletas indicadoras, ampolletas químicas. La cinta testigo no es un indicador, es un marcador
lo utilizamos para indicar que el paquete fue sometido a esterilización, pero no garantiza que esté estéril si la cinta está virada. Y la prueba de Bowie-Dick para verificar el funcionamiento de la bomba de vacío. Y como indicador biológico utilizamos los geobacilos esterotermófilos. Estos son los emuladores clase 6, es un indicador químico. Estos son la prueba de Bowie-Dick y las ampolletas de control biológico. Las fallas en la preparación, el peso incorrecto. ¿A qué nos conlleva el peso incorrecto? A una pérdida en el poder de la gelificación. Si pesamos inadecuadamente, al momento de que el medio se solidifique, no va a tener la solidez adecuada. A lo mejor no lo alcanzamos a ver, pero al tacto con el asa no hay resistencia y por lo tanto ese gel es de mala calidad. Y aún así no se detecta el poder de gelificación o la disminución del poder de gelificación, este medio va a tener menor selectividad. Podemos entregarlo y el analista puede o no darse cuenta que el medio tiene algún defecto. También disminuye el valor nutritivo. No se aísla lo que se espera. A baja productividad, las colonias son pobres. Por lo tanto, tenemos pérdida de inhibición. Y si la formulación es incorrecta, si pesamos mal la formulación, 1 gramo de uno, 2 gramos del otro, de manera cambiada, los suplementos en concentración errónea, eso nos da un medio de cultivo de mala calidad. Si la hidratación no es la correcta, tenemos variaciones de pH, hay caramelización del medio, nuevamente tenemos pérdida de gelificación. ¿Por qué? Porque las partículas de agar no se humectan correctamente. Por lo tanto, hay menor selectividad y disminución del valor nutritivo. Si en la disolución, además, tenemos un sobrecalentamiento, impacta directamente en el poder de gelificación. Hay variaciones de pH, no podemos ajustar el pH. El medio tiene diferente tonalidad, más clara o más oscura, por lo general más oscura. En algunos casos pueden llegar a formarse precipitados. Esta es una característica en el agar McConkey cuando hay un sobrecalentamiento. Es muy común que se formen precipitados. Todo esto le da al medio una menor inhibición y una menor selectividad y especificidad. Por tanto, una disminución del valor nutritivo. Si el pH es incorrecto, tenemos pérdida del poder de gelificación. Un pH bajo provoca una hidrólisis ácida, hay degradación del agar. Tenemos un color fuera de lo habitual. La formación de precipitados está presente. Debido al sobrecalentamiento durante la preparación, hay variación de pH. La baja calidad del agua, o que no esté en rango de pH el agua, nos lleva a un pH incorrecto. Y la contaminación química externa. Esto es cuando los recipientes están sucios y no hay un buen control del material.
Y además, si medimos el pH a una temperatura diferente de 25 grados, pues el pH es incorrecto. Y debemos de tener una calibración correcta del equipo, ya que si la calibración es incorrecta, no hay un ajuste correcto de pH. Además, si el equipo está fallando, también nos conlleva a un pH incorrecto. Y algo que no debería de impactar, pero pasa, es la baja calidad del medio deshidratado. Las diferentes casas comerciales, hay, hay unas casas comerciales que tienen mejor producto que otras casas comerciales. Su calidad del medio de cultivo es indiscutible. No requieren prácticamente ajuste de pH. A como ellos te lo oferten, a como dice la etiqueta, ese pH te resulta. Sin embargo, hay otros medios de cultivo que sí presentan muchas variaciones. Todo esto depende de la calidad del medio deshidratado. Si la esterilización es deficiente por calor húmedo, la penetración de vapor falla la bomba de vacío, no hay una buena esterilización. Y sucede esto. Hay variación en la prueba de Bowick. Si hay un aumento de presión, hay una degradación del medio y podemos obtener un medio con un bajo poder de gelificación. Si los patrones de carga no están validados y se revuelven, podemos obtener medios de cultivo mal esterilizados. Aunque el control biológico, aunque las ampolletas nos marquen que fue correcto el ciclo de esterilización. Los derrames internos, si un recipiente está sobrellenado, provocar un derrame interno, se destapa el medio al momento de abrir la autoclave y entra aire del exterior, se puede contaminar el producto. Y si todo esto falla, hay una contaminación del producto al momento de realizar la prueba de esterilidad. Para la filtración, el uso de membrana de .45 micras no es garantía de esterilización. Si además usamos malas técnicas asépticas al momento de mezcla de suplementos, tendremos una contaminación. Si utilizamos suplementos contaminados, nos va a generar problemas y vamos a tener contaminación. Y si el producto está contaminado, pues ni qué le busquemos ya. Entonces, todo esto puede presentarse en el momento de esterilización. Debemos controlar nuestra área séptica con un monitoreo constante, vigilar las campanas de flujo laminar, que cuenten con un monitoreo de rutina habitual, con un programa de sanitización y vigilar que en nuestro gabinete de flujo laminar la velocidad de flujo no baje de 0.5 psi. Porque eso nos garantiza que no haya contaminación del producto. Espero que les sea de utilidad y gracias por su atención.